Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Recuerden, como todos los lunes a partir de las 21 horas, hablando sobre eso que desconocemos, que intentamos conocer, que intentamos encontrar, a pesar de lo difícil que es, porque son todos hechos complejos, muy complejos. Y quedan envueltos en el halo del misterio. Hoy vamos a hablar de algo también que es parte del misterio. Max Planck decía que en definitiva el misterio más grande somos nosotros mismos. Y sí, es así. Hace un tiempo existió una persona, un pintor, se llamaba Solari Parravicini, pero no vamos a hablar de él. Mucho se ha hablado, por internet se consigue mucha información sobre este clarividente, el cual se lo llegó a llamar el Nostradamus argentino, ¿no? A través de sus pinturas antecedía hechos. Interesante y al mismo tiempo misterioso. En la historia mundial tenemos muchas personas que una dote fuera de lo normal, una dote que va más allá de los 5 sentidos que poseemos los seres humanos. Eso que se habla mucho, el sexto sentido. Tenemos a Edgar Cayce, el profeta durmiente, que lo hemos nombrado muchas veces aquí. Profetizaba también cuando caía en largos sueños. O podríamos decir también que entraba en trance y hablaba. Comentaba cosas que iban a ser encontradas en el futuro y pasó así. Fueron encontradas cosas. Después tenemos también a Jane Dixon. Jane Dixon tuvo un problemón en su momento. Profetizó la muerte de Kennedy mucho tiempo antes de que esta ocurriera. Y tal fue así que tuvo serios inconvenientes con el FBI que le investigaron. ¿Cómo es que lo sabía? Después tenemos también otras personas. Noelia Apache, Tesseret Tavares, y todas valiéndose de eso que comúnmente en parapsicología se llama clarividencia. Ver claro. ¿Qué es la clarividencia? Se dice que es la capacidad de percibir información sobre eventos futuros. Pero cuidado, sin utilizar los 5 sentidos naturales, comunes. Eventos futuros que están más allá del alcance, como dije antes, de nuestros sentidos. Hoy vamos a hablar con Bill Ancido. Bill Ancido, algunos lo conocerán, otros no. Así es que lo vamos a presentar. Vamos a hablar con él
y nos va a presentar sus cuadros proféticos, diría yo. Así que vamos a ver. Hola, Vilan, ¿me escuchas? Hola, 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 buenas noches, te escucho perfecto. Bien, bien, Hola, Vilan. Nos estás observando, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Muy bien, Vilan. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Eh, ¿Todo bien? todo perfecto, si me escuchás bien, bueno, Sí, saludo a la gente muy bien, Vilan, muy bien. de Búnker y todos los oyentes y los que están acá en contacto con nosotros por estas noches tan importantes, noches de misterios, que será por Búnker todos los lunes aparentemente, y con la Gracias, conducción de Mario Lupo. Realmente gracias. interesante. Gracias, Y Vilan, acá, muchísimas gracias. Fíjate, mira, pusimos la mejor foto que me enviaste, ¿eh? Fíjate vos. Mirá qué pinta tiene esta persona. Vilan, vamos a hablar en bárbaro, pero serio ahora. Nos conocemos, siempre tenemos chascarrillos, pero hoy vamos a hablar en serio. Vamos a intentar darle a la gente seriedad, es así. sí. Vilan, vos pintás, haces dibujos. Eh, no sé si me estás Ah, viendo. sí, A ver, la cámara. a ver, Sí, ¿activaste la cámara? sí, a ver, la que está desactivada es la otra. Es la otra. Ajá, Activar. Activo, ajá. ahí está activa la cámara. Ahí está. Me están diciendo acá que ahí está. Julián, el Bárbaro. operador, me dice, no, está activada ya. Bueno, Dice que lo esperes un minuto que enseguida la activa desde acá. La activa desde bárbaro. acá. Espera, a ver cómo hacemos, Julián. Lo que pasa que Lo Julián, que sí, Julián eh, es el operador, es el que maneja esta astronave. Y tenemos muchas veces problemas porque ya chocamos contra dos meteoritos, ¿viste? Es problemático el tema. ¿Todo bien, Julián? sí, Espera, ¿eh? eh, ¿Cómo estás vos? ¿Podés ver bien? perfecto. Bien, No, no, todo perfecto. Ahora bien. recién te puedo escuchar bien. Ah, pero muy bien, Vilan. Ahí estás vos, te puedo ver, Vilan. Muy bueno. Pero yo no estoy pudiendo no Sí. verte a vos y eso. Ah, Estoy acá mira. en la, Pero nosotros te vemos a vos perfectamente, ¿eh? ahí. Sí, sí, mira, en serio. Bueno, son detalles Bueno, técnicos que muchas veces ocurren, ¿eh? No es la primera vez. Lo que ocurre es que tengo la costumbre de no hacer sí. las entrevistas vía Zoom, sino directamente vía telefónica. ¿Por qué? Por una comodidad, ¿viste? Uno es vago, vamos a ser así. Ujú. Así es que me mantengo todavía en épocas arcaicas, primitivas, prehistóricas. Pero no, vamos de lleno a lo nuestro, Vilán. Contame un poquito sobre tus cuadros, tus pinturas. Bueno, primero, primero que nada, Sí, ujú, Mario, primero que nada sí, a ver. tendríamos que hacer, Ujú. lo, Yo haría un reconto de cómo fue que te surge esto de pintar elementos proféticos, elementos que después ocurren. ¿Cómo es esto? ¿Hace mucho? mira, en realidad, a través de muchísimos años, Ujú. yo trabajo como parapsicólogo. Ajá. eh, Desde el año 90, Ujú. 1990, eh, tuve oficinas Ujú. diferentes Ajá. donde enseñaba parapsicología, donde atendía gente Ajá. y siempre estaba con la inquietud, preguntaba, no sé a quién, preguntaba a todos
alguna entidad, lo que fuera, que me contestara, me Sí. confirmara. Ujú. ¿Cuál era la diferencia que yo iba a hacer Sí. o qué tenía yo de diferente como parapsicólogo Sí. con respecto a los demás Sí. parapsicólogos, ¿no? Sí. Sí. Porque continuamente había, eh, no digo peleas, pero sí rivalidades en la misma zona de San Justo donde trabajaba, Ujú. Ujú. de que no querían que yo atendiera. Primero porque Ajá. no era una persona que cobraba exorbitancia y segundo que Sí. tenía mucha gente. Ujú. Estaba acostumbrado a tener una especie de trabajo Ujú. paralelo a la docencia, porque me Ajá. jubilé como docente, Ajá. y bueno, y eso pasaron los años hasta que en el año 2011, Ajá. justamente el 1 de abril de 2011, Ujú. un día sábado que llovía, Sí. yo tenía que recibir a una clienta a las 8 de la mañana. Ujú. Como llovía, la clienta no vino. Yo siempre en todos los lugares que tuve tenía un tablero, porque me apasionó el dibujo y soy un amateur del dibujo, Ajá. no un profesional. Sí. Y ese día, como me gusta mucho la historieta, no tenía ningún argumento, ningún motivo para dibujar. Pero digo, Sí. voy a aprovechar estas horas que tengo, porque por ahí los clientes no vienen, Ajá. y voy a dibujar lo primero que me viene a la cabeza porque no tengo argumento. Ajá. Y así fue que automáticamente hice un dibujo que se llamaba El Banco Azul, Ajá. en el cual lo primero que percibí fue la figura de mi esposa Ujú. sentada en el banco azul del cementerio, acá cerca, el Ajá. cementerio de Villegas, donde Ujú. estaba enterrada su abuela, Ujú. que ya hacía unos años que había fallecido, y Sí. ella estaba con un ramo de flores en la mano, muy apenada. Ujú. Realmente me dio mucha tristeza ese dibujo, pero agarré y lo publiqué en el Facebook. Lo Ajá. subí Ujú. esa noche, eso fue la mañana. Esa noche Sí. cuando llegué a mi casa, la encuentro a mi esposa que me dice, ¿escuchaste, te enteraste de lo que pasó? No, le digo, no, no te puedo decir. Lo único que te puedo decir es que publicó un dibujo donde te veía a vos, ahí muy triste. Me dice, Ujú. sí, justamente hubo un problema, un pariente, Ajá. eh, directamente se deshizo de todo lo que era la abuela, también de su casa, de su tumba, de todas esas cosas. Y ahí me di cuenta que lo que yo había visto y había dibujado y había puesto, que me producía mucha tristeza ese dibujo, Claro. había ocurrido ese día. Entonces, ¿qué hice? Seguí dibujando y publicando. Y a partir Ajá. de ahí descubrí Ajá. que los dibujos que hacía tenían mucho que ver con lo que iba ocurriendo. Ajá. Así vino el descubrimiento de la psicografía, en donde es la diferencia que tengo con otros parapsicólogos y con los cuales, por supuesto que nunca tuve rivalidad con ninguno ni Ujú. con otro, y ya tengo más de 1000 dibujos publicados Ajá. y casi 500 ya cumplidos. O sea, Sí. como que Sí. se comprueba que son profecías dibujadas. Esa es la Ajá. realidad. Ajá. Ajá. Ahora, esto de los dibujos, esto se te ocurrió a partir del 2011, pero a lo largo de tu vida, ¿no tuviste otras situaciones similares, parecidas? Claro, claro, porque eh, nosotros, digamos, los que hablamos desde el año 1980, Ajá. 1990, Ajá. empezamos a atender como parapsicólogos, no Ujú. teníamos una formación profesional como parapsicólogos, Claro. sino que hacíamos uso de una especie de eh, gracia, don, o Ujú. como quieran Ujú. llamarle, de Ujú. poder percibir lo que le pasaba a una persona que no tenía enfrente. Ajá. Y esa práctica era bastante frecuente en esa época y también, por Ujú. supuesto, había muchos que eran aprovechadores para sacarle dinero a la gente. Entonces, yo empecé a atender con una persona que era también para psicóloga, pero ya tenía un estudio Ajá. y me habían invitado a hablar sobre ovnis en una radio.
Ajá. Y yo no tenía oficina ni nada, yo era Sí, sí. docente nada más, Sí. pero me interesó siempre el tema desde muy chico porque había observado Ah, algunas luces extrañas ajá. en mi ciudad natal, que es la ciudad de Esquina, en la provincia de Corrientes, Correcto. desde chico. Y desde chico me han pasado cosas que percibía, pero me parecía que era normal, natural. Sí, sí, Siempre las percibía pensando que a los demás les pasaba lo mismo. claro. Hasta que, bueno, fui descubriendo que no. Y cuando esta mujer se entera que yo tenía un programa de radio donde me invitaban seguido, Ujú. me invita a probar de atender a personas que ella no percibía nada cuando las veía. Ajá. Entonces, bueno, me fui a la casa de ella y empecé a atender gente y le decía lo que veía. La Sí. persona estaba muy entusiasmada porque decía que le servía, porque a ella le facilitaba su trabajo Ajá. y le ayudaba mucho a la gente que se atendía. Ujú. Viendo esto, yo lo primero que hice fue tratar de independizarme, sin jorobar a nadie, por supuesto, Claro. y en cuanto pude, alquilé un localcito y empecé a atender por mi cuenta solo. Ujú. Así fue como Ujú. llegué a tener 3 lugares de atención simultáneos, Mira, aparte de la mira. escuela donde trabajaba. Sí, sí. También llegué a tener una escuela de parapsicología donde yo enseñaba, explicaba, hablaba de todo lo que son los elementos parapsicológicos Ujú. de lo que las personas que por ahí no tienen un don o tienen algo y quieren desarrollarlo. Ajá. Eso al poco tiempo lo dejé porque era Ujú. imposible trabajar de tal manera, Ujú. tan apretado con los tiempos, ¿no? Claro, Tener 3 claro. lugares, uno de los cuales estaba muy cerca a pocas cuadras del padre Mario Pantaleo, a quien Ajá. conocí y Ujú. teníamos charlas con él y hablábamos, y él decía que yo en algún momento iba a conocer bien el tema de parapsicología y que iba a tener trascendencia. El Mira. padre murió, yo me acuerdo que el día que murió yo estaba dando clases de parapsicología y bueno, sonaban las campanas y qué sé yo, bueno, muy triste, Sí. pero bueno, esos fueron mis pasos hacia la Ajá. parapsicología Ujú. y mis primeros pasos hacia la psicografía. Actualmente Psicografía. sigo atendiendo gente en un estudio que tengo acá en San Justo, en la provincia de Buenos Aires, Ujú. y son atenciones personalizadas y con la gente del Ajá. extranjero Ajá. vía WhatsApp, videollamadas, ¿no? Claro, claro. Pero lo que más me apasiona es el dibujo y trato de que cada uno de ellos, en su medida que se van cumpliendo, Ajá. explicarlos a través de un video, de una charla o lo que fuera. Ujú. Y Ujú. esto que quizás algunos puedan ver, que es A ver, una ahora, especie, psicografía, sí. sí, es una especie de folleto Ajá. donde hay explicaciones de algunas imágenes que yo te envié. Es Sí, así es, un señor. paseo por el enigmático mundo de la psicografía, Ajá. que yo le entrego a Bien. los alumnos del Instituto de Psicología Paranormal del Sí, doctor Alejandro Parra cada año cuando estoy ahí en el instituto sí, con sus sí. alumnos y hacemos una clase Vos eh, sabés, práctica, ¿no? vos sabés que Alejandro lo tuvimos hace unos programas atrás hablando, al doctor Alejandro Parra. En la actualidad creo que está todavía, si no me equivoco, en un congreso en Puerto Rico, En este momento está en donde, Puerto Rico, sí, 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 donde exactamente. presentó el mismo libro que presentó acá hace ya un mes más aproximadamente, Sí. Mediums. Muy interesante libro. Está En, ahí presentando el libro Medium, sí, exacto. exactamente. Sí. Y vos sabés que Alejandro es un profesional por el cual siento muchísimo respeto por Ujú, sus investigaciones, por su instituto. ujú. Y vos sabés que hablando con Alejandro, se me pasó por la mente, digo, pero lo tengo que llamar a Vilan. A Vilan lo tengo que llamar, que nunca lo llamé para el programa. Me gustaría que me hable de sus sensaciones, o sea, de cuando él genera un bosquejo, un dibujo. No hay Ujú. nada en su mente o intenta reunir en su mente cosas.
para plasmarla en el dibujo y después ese dibujo se transforma en la realidad, en el futuro, digamos, ¿no? ¿Esto es clarividencia, Vilán? Lo que, primero que nada, vamos a Sí. rescatar lo que habías empezado hablando vos de Benjamín Solari y Parravicini, que le decían Pelón. Sí, señor. Porque él fue prácticamente casi al menos en Argentina, y creo que bastante a nivel mundial, el creador de las principales psicografías o las más famosas, por ejemplo, que han trascendido a través Sí. y son de 1930, 1938, 35 y en adelante hasta que murió, creo que en 1972. Lo que tiene Parravicini, la diferencia que hay en cuanto a otros psicógrafos, que no soy el único, pero por lo menos con respecto a mí, es que él dibujaba en una especie de estado casi de trance, y algunos dibujos los tiraba, no los pintaba, no pintó nunca una psicografía, a pesar de que era pintor, y un poco como que los despreciaba los dibujos, pero hizo un montón. Claro, sí. Y además, él lo que tenía era una visión bastante religiosa, porque era muy religioso, muy católico, y le daba siempre a los comentarios, sobre todo, elementos religiosos en las palabras que ponía. Pero sus psicografías son universales y son con el tiempo, no especifican y son difíciles de evitar la ubicación, digamos, la doble interpretación siempre surge. Siempre queda algo en el tintero que no se puede entender. Sí. Pero bueno, la diferencia es que yo, por ejemplo, hago un dibujo como el de Moria Kazan, por ejemplo, que fue detenida en Paraguay, que se llama El Collar, y se cumple a los 15 días. Entonces, no hay que esperar años y años y años que se cumpla. Claro. Eso es muy interesante porque marca la diferencia entre lo que hacía Pelón y lo que hago yo. No porque sea mejor o peor, sino porque es una demostración es tu más forma inmediata. Que no sé quién lo dicta, porque acá, por ejemplo, está el dibujo. Sí. El collar. ¿Qué significa el collar? Ah, eso es lo de Moria Kazan. Sí. Fíjate que el collar, en el dibujo, si lo analizás bien, vas a ver no solo el parecido de Moria Kazan, sino también vas a ver una caja de cartón muy ordinaria, y fue así lo que pasó. Que es cierto también de que el collar en ese momento era el único título de las noticias y que tenían que ver con una caja de cartón. No hay otro. No hay otro collar que tenga que ver con una caja de cartón y mucho menos con el parecido de Moria Kazan en ese momento. Entonces, así como eso, hay más de 400 dibujos, que la última vez que los conté eran 467. Los cuales puedo explicar. A ver. Puedo explicar uno por uno, 467, y creo que son más porque algunos yo no me enteré que habían ocurrido. ¿Hiciste el estudio después para definir que habían sido, te habías avanzado en el futuro? ¿Habías extraído algo del futuro para plasmarlo en ese presente? Claro, lo que pasa es que la psicografía es un dictado. No es una cosa pensada, no es una cosa que uno está analizando, pensando, qué sé yo, inspirándose, para nada. No hay un estado especial, para poder captar el dibujo o la imagen o las palabras. Pues fíjate que hay muchísimas psicografías que están en diferentes idiomas, francés, inglés, hasta en guaraní. Sin embargo, yo no conozco ningún idioma, o sea, yo no sé absolutamente ningún idioma nada más que castellano. Entonces, ¿cómo se explica eso? Vos sabés que, Vilán, estamos en pantalla, aparece el dibujo y arriba dice Badling,
creo que es el actor, ¿no? El actor que se le escapó un disparo, pusieron una bala en serio, aparentemente en su revólver, filmando, y mató a otra actriz. Claro. Esto lo adelantaste Quizás, vos también. sí, sí, es quizás una de las psicografías más fáciles de interpretar. Primero que Ajá. nada, que como en el collar también, Sí, Baldwin, basta sí, con el título, claro. porque Baldwin es Alec Baldwin, Sí, 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 justamente sí. cuenta lo que pasó hoy, que todavía sigue la situación legal. Ajá. Hay arreglos con la Ujú. productora, la película se terminó, la película se llama Ras Right. y se estrenó y todo, Ajá. pero con muchas reticencias, con muchos problemas legales para Sí, Alec sí, sí, Baldwin. sí, 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 sí. Pero más allá de lo que hubiera ocurrido, Ajá. esto no tiene parangón en cuanto a lo que es la anticipación, porque son 195 días antes Antes. ¿Eh? y además Mm. tiene el apellido del actor, Ujú. tiene, o fíjate que a la izquierda del dibujo está, primero que nada, la figura de alguien con una bocina de Sí, director de cine. claro, O claro, sea, esa claro. bocina simple que usan los directores para hacer la dirección o Exacto, direccionar a cualquier actor. Y a la exacto. derecha, en la otra mitad del dibujo, Ajá. está el personaje, un personaje totalmente ficticio, Ujú. muy terrorífico, muy sorprendido, con la boca abierta, los ojos abiertos al máximo. Sí, ¿Qué sí, quiere decir sí. eso? Que puede ser de que el director haya dicho que hubiera acción. Y Exacto, la acción fue el exacto. disparo y Eh, el terror eh. cuando muere Hutchinson, que es Sí, Hutchins, perdón, sí. la directora de fotografía del film, y también es lastimado el director To- de la película. Ajá. Así que todavía no se pudo Ujú. condenar a nadie por esto, a pesar de que bueno, se multó a la persona que es una mujer que estaba encargada de la utilería, Sí, sí. porque confundieron las balas y una bala de verdad fue la que disparó Alec Baldwin sin saber lo que tenía Sin la saber pistola, lo por que supuesto. tenía. Vos sabés que tengo otra que me llamó mucho la atención, que es la del submarino. No te entendí. Hay otro dibujo que me llamó mucho la atención, que es el del submarino, el submarino perdido en el Atlántico. Sí. Está dentro de las que te mandé, a ver, a ver, a ver. Sí, señor, está ahí. Es un dibujo de un submarino, un objeto parecido a un submarino, que Ujú. dice 4 años y 249 días después de publicar este dibujo, el submarino Ara San Juan de Claro, Argentina. Eh, vos sabés que sí, esta psicografía es realmente notable. Primero por la cantidad de tiempo que pasó hasta que se cumplió, lo sí, cual hace una aseveración de que es una profecía ajá, dibujada, por supuesto. ujú, Pero hay varios factores que lo llevan al dibujo a confirmar la profecía. sí, ¿Por qué? Primero que nada, los colores son azul y blanco, celeste y blanco como la bandera argentina. ujú, El ujú, dibujo es un submarino muy sí, viejo, que tiene en su chapa exterior gran cantidad de remates. sí, sí, Pero lo extraño es que la cantidad de víctimas de este submarino, el Ara San Juan, sí, fueron 44. sí, ¿Y qué ocurrió? Cuando vos empezás a contar los remates de el panel que está delante del conductor, son sí, 43 remaches. Y el mira, que está dentro, el conductor, tiene un solideo que es sí, un gorro de un católico, un obispo, algo así, que es San Juan. Entonces, ajá, los 43 remaches más el de San Juan, o sea, lo que es el el, personaje que sí, conduce, que está ahí. son Ujú. 44 víctimas exactamente que tuvo la destrucción o la implosión de submarino argentino. Qué bárbaro esto, qué bárbaro, qué bárbaro. Sigue con tus dibujos, a ver, vamos.
Entonces, cuando uno, Mario, cuando uno explica, Sí. tiene que presentar el dibujo y los detalles son aseveraciones irrefutables Ujú. de lo que pasó. Ajá. Y automáticamente, con uno de esos detalles, Sí. ya es suficiente, Ujú. porque toda la historia del submarino también invoca a que no solo hubo cuestiones políticas en el medio, sino también acusaciones de las cosas que se le hicieron y no se le hicieron al submarino. Claro. Y la implosión, o la explosión, como quieras llamarlo, la destrucción del Ujú. submarino, se debía justamente a un mal trabajo, supuestamente, que no estaba en Que condiciones se de lo habían navegar a esa realizado. profundidad. Exacto. Entonces, claro, ahí hay una cuestión política porque decían que lo habían cortado por la mitad años anteriores, creo que un año y medio antes, y habían tardado como un año en reponerlo, en arreglarlo, pero el arreglo parece que fue bastante mediocre o superficial, lo que ocasionó justamente el accidente cuando entraba agua en la parte de las baterías del Las submarino, baterías. que eso fue lo último que supieron, que entraba agua, y eso produjo una especie de corte de energía, chispazos y cosas así, hasta que por eso Provocó implosionó. la explosión. Acá tengo otra foto, un estadio. Dice el estadio. Bueno, Eh, el estadio a mí me parece algo eh, también muy puntual, muy ajá. extraordinario. Si Ujú. observamos el dibujo con Sí. atención, por supuesto, Ujú. vamos a ver primero el título. El título tiene botines en las letras, botines de Ajá. fútbol. Ajá. Además, está oscuro el estadio. Tiene 3 luces como reflectores que alumbran a la gran cantidad de gente que está en silencio. Ajá. Después se ve una calavera que tiene la cabeza muy grande. ¿Por Sí. qué? Porque la cabeza grande pertenece a una persona menor, o sea, una persona chica, no una Chica. persona Ah, totalmente grande, algún adulta o joven. Ujú. vieja, Ujú. o Ujú. digamos una persona ya de mucha edad. Sí. Y en la mano izquierda tiene una pelota de fútbol. También se ven como gotas que giran en el verde y el azul, Sí. y un goteo del lado derecho del dibujo de un Ujú. líquido amarronado tirando a verde. Ujú. ¿Qué pasó? El avión que llevaba al equipo del Chapecoense Sí. cayó porque le faltó nafta, porque le faltó Combustible. combustible, porque ahorraron combustible, entonces el avión cayó por eso. Ajá. Y lo que se ve de líquido y el giro y todo eso son las gotas de combustible que tenía. Ajá. Ahora, ¿por qué la cabeza tan grande? Porque era gente joven la que murió. Claro. Murieron todos. Y además, ¿por qué el estadio es tan oscuro? ¿Por qué? Porque cuando trajeron los cadáveres Ujú. de los jugadores, Sí. esa noche, que los iban a enterrar el otro día, los velaron en la cancha y estaba casi oscura la cancha. Claro. Todos los cajones estaban en la cancha y la gente estaba toda alrededor apenas iluminada. Claro. Eso es un reflejo total de la realidad. En Ujú. este caso, el chapecoense. Chapecoense, exacto. Qué cosa. A ver, sigamos con. Ajá. Barbijo. Bueno, acá tenemos una que puse en el proyecto, la puse en primer lugar. Ajá, sí. Psicografía de los barbijos también alcanza con el título nada más. A ver si lo podemos aumentar la imagen. Espera. ¿Dónde está el barbijo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La imagen está Ahí está. ahí. Ahí está. Observen que el personaje, Sí. además del título, es clarificador, Ajá. porque el personaje tiene una ropa que tiene cuerpo de hombre por empezar y Sí. una ropa como un vestido, Ujú. lo cual involucra a los dos sexos. Ajá.
Además, tiene en las manos un barbijo. Sí. En la parte de la cara, en la parte del ojo izquierdo, es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque la izquierda se considera al comunismo, por ejemplo, además que tiene un moño rojo en el pelo, Sí. el comunismo de China, la izquierda de China y el moño rojo. Además, el vestido, la ropa, tiene como puntitos, como si fueran pequeños puntos blancos de a dos, que esos serían todos los virus que atacaron a la humanidad. Así que esta psicografía que se hizo casi 3 años antes se publicó, y no se puede cambiar la fecha en el Facebook, no se puede cambiar la fecha original. Claro. Porque si vos cambiás la fecha, lo podés hacer por supuesto, cuando pones el puntero en la fecha nueva, te aparece la fecha original de publicación. Así que es imposible falsear una fecha en la publicación de Facebook. Por supuesto. Así que eso es una aseveración directa. Vos sabés que fue publicado antes, que se trata de una anticipación, de una profecía. Vos sabés que yo en esa época que empezó el tema de la pandemia, nos encontrábamos en Madrid en ese entonces, en el mes de septiembre. Y volviendo acá ya a Argentina, los primeros días de noviembre empezaron con la cuarentena allá. Porque, o sea, uno de los primeros países afectados fue Italia y el segundo fue España. Vos sabés que me salí raspando de que me agarrara ya el tener que quedarme. Eso es algo inolvidable para mí y después, bueno, todo lo que pasó acá, obligado al barbijo, obligado a a quedarte prácticamente en tu casa. Fue un año realmente bastante desastroso para todos. Exacto. Háblame un poquito sobre la muerte de Maradona. ¿Sobre cuál? La muerte de Maradona, fíjate. Bueno, esa es otra psicografía que a mí me produjo mucho pesar, porque originalmente yo aclaro que pasó con varias personas que fallecieron. Siempre cuando va a fallecer una persona, la pinto de color azul o celeste. Sí. Eso lo aclaro cada vez que lo dibujo. Pero ¿qué pasó con este dibujo? Yo lo dibujé en blanco y negro y me parecía que no podía creer lo que estaba viendo, que era Maradona. No podía creer que fuera tan parecido a lo que vi y lo plasmé en un momento. Entonces lo publiqué en el Facebook y pregunté a la gente, a los amigos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién es? La mayoría me contestó que era Maradona. Yo lo había publicado en blanco y negro. Yo no lo había pintado, porque tenía miedo. La verdad que tenía terror de pintarla. Porque yo decía, ¿cómo puede ser de que yo lo veo muerto? Y puede ser cierto. Un hombre tan joven, tan fuerte, por más problemas que hubiera tenido. ¿Qué le puede pasar? Es verdad eso. Entonces lo publiqué, lo pinté, pero después me arrepentí. Y lo borré del Facebook, lo borré. Mira. Pero como no conocía bien el Instagram en ese momento... siguió figurando... No lo pude borrar del Instagram. Quedó ahí, como que parece que alguien lo tenía por lo menos. Cuando Maradona muere exactamente 11 meses justo después, una amiga del Facebook y del Instagram me manda la foto y me dice, murió Maradona. Yo no podía creer. Entonces lo volví a rescatar a la publicación y la dejé en el Instagram. Mira. Pero realmente para mí fue muy penoso.
muy triste, Sí, 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 muy triste. porque no podía entender lo que había pasado. Y en los comentarios también decía todo lo que era Maradona, o sea que por más que la fama, el dinero y esas cosas, no podían tapar algunas otras cosas. Y Exacto, justamente fue su exacto, muerte. Ojalá exacto. que prosperen, esto no por maldad, sino por justicia, que prospere el juicio para que las personas que son responsables hagan no una reposición, porque ya no pueden hacerla con Maradona, pero por lo menos un reconocimiento de que fue algo luctuoso, Sí, inmerecido sí, y especialmente provocado. sí, sí. Vilan, vamos a hablar un poco de ovnis, che. Ya que me dijiste que también te interesa el tema de los ovnis. Háblame algo. ¿No tenés ninguna pictografía hecha en base a ovnis, a eso? Del tema OVNI, Sí, de que tenga que ver conmigo, porque hay una cuestión que a yo ver, quería contarte o contarle a la gente con respecto a Parravicini, porque también hay una a ver, cierta similitud entre lo que le pasó a él y lo que me pudo haber pasado a mí. a ver, dale. Primero que nada, sabemos que Parravicini, el 31 de mayo de 1967, estaba reunido con unos amigos acá en la ciudad de Buenos Aires Ajá, y dijo, para que ustedes que creen o no creen, mañana sobre un lugar que se llama San José va a sobrevolar una nave. ajá. Efectivamente, efectivamente, al día siguiente, el 1 de junio, Ujú. en San José de Valderas, en España, un ovni fue fotografiado 7 veces. Y en la panza tenía un símbolo Ujú. que después se dice que era el símbolo del planeta Humo Humo. y que era una civilización de ese planeta. Sí. Y José López Jordán Peña Ujú. fue el que recibía, mandaba o lo que fuera, y era el referente del planeta Humo porque decía que se comunicaban con él. Sí. Las Sí. cartas de los unmitas llegaban a distintos lugares. Lo extraño es que Jordán Peña, después de hacer correr ríos de tinta Sí. con sus libros, con sus conferencias, con sus creencias, Ujú. se desdijo al final de su vida de Sí, eso. es verdad eso. Ahora, yo relaciono, ¿qué pasó realmente? Desmentir el caso Humo es desmentir a Parravicini. Claro. ¿Qué Ojo. pasa? ¿Qué pasó ahí? Entonces, yo creo que José Luis Jordán Peña fue presionado, como tantos otros, a desmentir lo que le había Lo que le pasado. había pasado. Inclusive, las fotos fueron Eh, enviadas, los negativos fueron enviados a Estados Unidos sí. y se comprobaron, según ellos, que eran falsas. Pero Ajá. yo no sé si esto no era un manejo de ocultamiento, Sí, se habló mucho. porque Se habló de que la foto era trucada. Se habló de que Farriols, uno de los que escribió el libro junto con Antonio Rivera, después se desdijo. Que no, que era todo creado. Yo no creo que Antonio Rivera, por el cual siento aún muchísimo respeto, haya incursionado en algo que fue falso. Él escribe un libro, El caso perfecto, donde aparece en la portada la foto de este extraño sí, objeto, que después, bueno, detectaron que tenía una especie de hilo colgando, que había sido algo prefabricado totalmente. Pero siempre me quedó la duda de eso. Te digo más, cuando estuve en Madrid, fui a un lugar donde se reunían ellos, que era el Café León. En este café había un subsuelo que tenía un nombre diferente, que se llamaba La Ballena Alegre, un símbolo a la entrada. Y ahí se reunían literatos, se reunían poetas y se reunían también gente que investigaba el tema de los ovnis. A partir de los años sí, 60, 60 y pico, 63, 62 claro, más o menos. Vos sabés, sí. aguardame un minuto que creo que tengo una pregunta, ¿puede ser?
Tenemos saludos de YouTube. Sí. Bueno, la cuenta de YouTube se llama Estudio Contable. Dice acá el chofer de Rita. Interesante conversación, fuerte abrazo. Y Antonio Oniglia que dice buenas noches. Interesante, ya que por lo que entendí puede ver y se cumple en poco tiempo. Ahora consulta, al momento de verlo, ¿puede identificar a quién involucra lo que ve en la psicografía? No te entendí muy bien porque lo estoy escuchando con eco, pero Con bueno, eco, sí, con delay. si Espera que te la repetimos. Te repetimos la pregunta de Nigli, a ver. Al momento de verlo, ¿puede identificar a quién involucra lo que ve en la psicografía? Dice acá si en el momento en que vos generás esa foto, ese cuadro, ese dibujo, vos podés ya predeterminar a qué pueda deberse, o te das cuenta después. sí. Algo capté, pero muy poco, porque se está produciendo En ese el eco que no momento, a ver, me- ¿me estás escuchando bien ahora? ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escucho, pero te estoy Eh, escuchando en el teléfono. No, Escucho en el bueno, teléfono. intento hablar despacito para que, dice Niglia, sí, tus dibujos podés determinar en el momento o lo determinás después, en el futuro, cuando ocurren las cosas. Lo determinás después, en el futuro, cuando ocurren las cosas. Claro, sí. Se determina después. Después, Después, totalmente o sea, después. yo hago el dibujo, lo publico, Ajá, y yo sé que lo que vi se va a producir en algún momento. ajá. O sea, porque la experiencia me enseñó eso. O sea, cuando te cuento la primera psicografía, Claro, te da la confianza me como para impulsa a decir, seguir, esto va a pasar, me impulsa esto a va a seguir pasar, dibujando. esto va a pasar. Entonces, Ujú, hoy en día, yo Sí. no dudo de que se va a producir. Lo que pasa es que no sé cuándo, pero Ajá, estoy seguro que va a ser así. ajá. Y por eso decía que por ahí hay muchas psicografías que se cumplieron y yo no me enteré, porque no vi las noticias, porque no Claro, sabía. claro. Pero las más resonantes, las noticias más importantes, sí, las voy rescatando. Ajá. Y de esas tengo 467. Imagínate que ponele que haya 50 más mínimo que no me enteré, que son Exacto. internacionales, que son noticias por ahí que en este país no se dan y que por ahí no le dan bolilla. Y también puede ser de que son cuestiones ocultadas o mal O interpretadas. mal interpretado. Sí. Algunas de las psicografías necesitan una interpretación también, no tanto, pero necesitan. Claro. Y con respecto a todo lo que es... Mayormente, Vilan, mayormente el futuro se nos presenta, yo creo que a través de la clarividencia como algo incierto, como algo entre neblinas. Entonces uno intenta buscar mentalmente eso, trata de asociar nuestra mente con esa, o sea, sintoniza nuestra mente con ese futuro que ha de venir y se plasma en el dibujo. Obviamente que en ese momento, de acuerdo a la confianza que se tiene por la experiencia de haber hecho muchos dibujos, uno puede decir, esto me determina lo que va a ocurrir en el futuro, algo que va a ocurrir. La gran pregunta, ¿algún dibujo tuyo que tenga que ver con el futuro del mundo? Sí. ¿Cuál puede ser? Sí. Y Lo explícanos. que pasa, vos fíjate que la pregunta siempre es la misma. Ujú. Cuando me dicen, ¿pero por qué usted publica siempre noticias feas? Yo no las elijo, Sale. pero las entidades, no sé, quién, la máquina, lo que fuera, que me dicta, no razona como yo y sabe bien de que las noticias más trágicas son las que ocupan todos los titulares del mundo. Sí. Entonces, eso es abarcar el mundo con malas noticias, es lo más normal para el ser humano. Entonces no me van a dictar. Hay Claro. psicografías buenas, por supuesto, Claro. pero la mayoría son así, malas. Tengo otra Noticias pregunta, Vilan. es a nivel global. Vilan, otra pregunta más hay. A ver.
Lo dicen desde YouTube, Toti81, dice, buenas noches desde España. ¿Qué opina sobre la esfera de Buga? Gracias. ¿Qué opina sobre la esfera de Buga? ¿Qué opinas, Toti desde España? ¿Qué opinas sobre las esferas de Buda? ¿Viste esas esferas metálicas? Mirá, es fácil deducir de que hay algo extraño. Ajá. Yo no creo que las esferas de Buga sean falsas. Ajá. Yo creo que son realmente elementos tecnológicos avanzados. Ajá. Lo que no tengo seguridad es el origen, pero Ajá. estoy segurísimo de que son tecnología muy avanzada. Primero porque analicé muy bien los pocos videos que hay y realmente no están editados. Y vos sabés que yo edito videos, así que conozco más el tema. Entonces se nota que ahí no. Y aparte no hay un solo video, hay varios videos del mismo objeto. Entonces hay algo extraño. Otra cosa, los cambios de la esfera de Buga son muy interesantes porque no solo cambian en luminosidad, sino en velocidad, en trayectoria, y entonces tiene una inteligencia superior. No puede ser una cosa falsa hecha de esa manera. Y mucho menos que una persona vaya y lo agarre con las manos y se lo lleve. Claro. Una cosa que venía volando, ya al ser esférico, es bastante difícil hacerlo volar. O sea, díganme ustedes si acá en la Tierra es común ver una esfera volando tecnológica, es muy difícil. Es muy difícil. No tiene hélice, no tiene propulsión, no tiene nada. Sin embargo, no tendría sustentación, por supuesto. Vuela, refleja y es metálico y tiene también una cierta luminosidad. Entonces, es algo avanzado. Bien. Más allá de la procedencia, es algo avanzado. Puede ser intraterrena, extraterrestre o puede ser inclusive humana. Muy bueno eso. Tecnología desconocida que puede haber. Estimado Vilan, mirá, lamentablemente tengo que despedirte porque se me acaba el programa. Pero con la promesa de que dejemos pasar un tiempo y vas a volver con tus predicciones sobre el futuro. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Hay muchísimo material. Sé que tenés mucho material más, hermano. Sí. Te agradezco mucho y sobre todo a los que están acá escuchando o mirando al mismo tiempo. Y a vos especialmente, a la Radio Búnker, por supuesto, y toda la gente que está atenta. Y por supuesto que todo lo que sea difusión de estos temas me interesa. Yo sé que te interesan muchísimo, sí. Así que te agradezco la deferencia de recordarme y permitirme poder hablar de este tema tan interesante. Hay muchísimo más, muchísimo más. Sé que hay mucho más, hermano. Lo que tiene que ver con el tema OVNI, hay una psicografía muy especial. Epa, la vamos a dejar para el futuro. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te parece? Exacto. Querido Vilan, un abrazo muy grande en la distancia y próximamente nos vemos, nos ponemos en contacto. Fuerte abrazo para vos y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. En nombre de ellos y en el nombre propio. Y gracias por tu tiempo y por tu sabiduría, hermano. Hasta luego. Los misterios del futuro. Qué bárbaro esto, ¿eh? Estamos inmersos. Antes, hablando con Vilan, decía que el futuro se nos presenta muchas veces, o las proyecciones que hacemos sobre el futuro nos presentan como un campo lleno de neblina, como esa niebla marítima que entra a Santa Clara del Mar todas las mañanas o algunas mañanas. Y intentamos dilucidar, ¿no? Pero qué atrapante que es. Qué atrapante que es. Y por supuesto que nos deja el gran misterio de saber. Nosotros los esperamos el lunes que viene. No adelantamos tema, Hacemos como siempre. El tema es un misterio. Muchísimas gracias. Muy buena semana. Y será hasta el lunes en Noches de Misterio.